Bienvenidos a... Este es el cuarto capítulo de Historias Tenebrosas de Militares. Aquí contamos las historias más oscuras de algunos miembros de nuestro glorioso Ejército Nacional. El personaje que vamos a tocar hoy día se llama Tel Murtado. Se llama porque está vivo todavía. Se llama Tel Murtado. Sus apodos son dos. Uno es el carnicero de los Andes y el otro es el monstruo de la comarca. La historia, la biografía de Telmo Hurtado no es muy conocida, no hay mucha información al respecto. Lo más importante comenzó el 14 de agosto de 1985. Él era un militar en ese tiempo, un teniente del ejército que estaba destacado en la provincia ayacuchana de Ajomarca y pertenecía a un grupo que se llamaba la Patrulla Lince, ¿no? Que eran básicamente grupos del ejército que iban a patrullar por la zona, era zona de guerra, zona de emergencia. Estaba, digamos, Ayacucho en ese tiempo lleno de sendero luminoso, de acciones terroristas, y lo mandaron pues a este militar, a este oficial, a combatir ahí. Como decía, el 14 de agosto de 1985, junto a un grupo de 17 militares más o menos, Tel Murtado recibe la información, recibe la orden de ir a esta comunidad campesina de Ajomarca, porque se supone que ahí iban a estar algunos miembros de Sendero Luminoso reunidos y tenía pues que ir y detenerlos, ¿no? Él llega a la comunidad de Ajomarca con estos 17 militares. Comienzan a revisar las casas, sacan al pueblo, al centro de lo que era la plaza, comienzan a revisarlos y según esta información, que es de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no encuentran ni armas, no encuentran municiones, no encuentran explosivos, ni propaganda senderista. Entonces, lo que hacen estos militares es decirle a la gente que estaba afuera de su casa, que los habían sacado de su casa, que se reúnan todos en un punto, en una casa de uno de los vecinos, que era una casa un poco más grande, y que iba a haber una asamblea, ¿no? Donde iban a hablar. Entonces, todos los vecinos se reúnen, eran más o menos poco más de 70, 71 personas aproximadamente, según las cifras de la Comisión de la Verdad, y van a esta casa de este vecino y ahí cuando ya están reunidos, los militares comienzan a torturar a algunos de ellos. Comienzan a sumergirlos en agua, comienzan a golpearlos, comienzan a exigirles que entreguen a los senderistas que habitaban ahí o los senderistas que pasaban por ahí en las columnas. Y bueno, luego de eso lo que hicieron fue separar a cada grupo de personas, digamos, separar en tres al grupo de pobladores que había ido a esta asamblea. Movieron a hombres, a mujeres y a niños. Así fue la separación. Lo que hicieron, eso dice la comisión, ¿no? Lo que hicieron fue sacar uno por uno de sus viviendas a estas personas, les llevaron a esta supuesta asamblea y luego separaron a las mujeres y niños en una casa, hombres en otra casa y ancianos en otra casa o en otro espacio de la casa esta donde los habían llevado. Y luego de eso lo que hicieron fue básicamente lanzarles granadas, disparar a estos ambientes y luego de eso les prendieron fuego. Murieron, o digamos, cuando se descubrió el hecho, que fue más o menos un mes después o algo así, y se fueron a recoger, a buscar evidencias, se encontraron o se identificaron 61 personas muertas, ¿no? 61 cadáveres. De los 61 cadáveres, 23 eran niños. 23 niños. Los encerraron, les dispararon, los quemaron. Y les metieron bombas también, granadas, cosas así. La gente del lugar, en posteriores declaraciones, lo que dijeron es que habían más personas, habían por lo menos 71 personas, habían 10 personas más, pero los cuerpos estaban y el lugar estaba tan calcinado que ya no se pudo identificar que otras personas estaban. O sea, solo han logrado detectar los cuerpos con identidades, nombres y toda la información de 61 personas, ¿no? Entonces, 10 personas
Nunca se la encontraron porque probablemente se carbonizaron hasta el último, ¿no? No se encontraron ni un hueso, nada. Un mes después, el Congreso se entera efectivamente que haya ocurrido esta matanza, le llega información, manda a que una comisión especial vaya a investigar el hecho y la comisión logra interrogar al propio Tel Murtado, que le dicen que él era el que había llevado un poco el grupo, la avanzada hacia Jomarca. Y él lo que declara era que a él sí le había parecido una decisión correcta las muertes, ¿no? O sea, lo que había hecho él. Porque él señalaba de que los congresistas que estaban investigando esto no habían visto lo que él había visto en la guerra, ¿no? Y él lo que explicaba era que en la guerra una mujer, un niño, un anciano también pueden ser enemigos, ¿no? Y que Sendero adoctrinaba y entrenaba a sus huestes de esa manera. O sea, no solo tenía puros hombres de 35 años y mujeres de 35 años, sino que también usaban niños, usaban de todo. Entonces él vivía, según su explicación, vivía en un permanente estado de alerta con sus tropas, de que lo vayan a atacar desde cualquier flanco, básicamente, ¿no? Entonces, viviendo en esta paranoia, es que había ocurrido esta matanza y a él le había parecido una decisión correcta. El tipo, luego de eso, sigue trabajando, incluso lo ascienden a mayor en el gobierno, lo ascienden de teniente, pasa a mayor, me parece, sí, en el gobierno de Alan García. Y luego recién más o menos en el 93 se abre un tribunal civil, abre una primera investigación por la matanza. Porque ya había pasado por agua tibia, ¿no? Habían perdonado a todos los militares. El caso primero se juzgó en el tribunal militar, ahí no pasó nada, se absolvió todo el mundo. Y luego en febrero del 93 ya comienza una investigación. Ese mismo año se le condena a él por 6 años de prisión por abuso de autoridad y por dar falso testimonio, y salió absuelto de homicidio. O sea, el tribunal civil que lo juzgó por esa matanza lo condenó solo por abuso de autoridad y por falso testimonio. No lo condenó por asesinato. Bueno, a él no le importó, a pesar de que tenía 6 años de prisión, porque 2 años después, en el 95, Fujimori y la horda de fujimoristas que controlaban el Congreso aprobaron las leyes de amnistía, se acoge a la ley de amnistía y a partir del 95 desaparece, ¿no? Del mapa, se va. Ahora, en enero del 99, ese es un dato que me pareció interesante porque no lo había conocido antes, IDL hace una investigación porque se enteran de que en Jaén había un militar que estaba ya como un mayor, ellos hablan de un mayor del ejército, que se identificaba como Hurtado y que era jefe de las rondas campesinas. Entonces ellos van a investigar, viajan a Jaén, van a investigar qué estaba pasando en Jaén y descubren de que había ocurrido un problema. Unos muchachos habían ido a nadar a un río en Jaén en la noche, habían estado pescando, creo que habían estado tomando, y los comités de autodefensa, un grupo de los autodefensas los habían descubierto y los habían forzado a que se metan al río a balazos. Y el río se había llevado a los chicos y ya nunca se les encontró, ¿no? Entonces, como se está investigando ese homicidio, o a raíz de ese homicidio, se enteran los de IDL que había un mayor Hurtado que tenía mucha ascendencia entre el pueblo, ¿no? Entre el pueblo se llamaba San Jacinto, en Jaén. Y el tipo era muy conocido en el pueblo. Y las descripciones que le daban la gente, la población de San Jacinto, que era un tipo, que este Hurtado era un tipo muy agresivo, muy desafiante. Lo que les describieron es que incluso era tan desafiante que los superiores en el ejército del Hurtado, en la base donde vivían, le tenían miedo a Hurtado, ¿no? Por el comportamiento que tenía. Y era un tipo que cuando se embriagaba, se jactaba de lo que había hecho en Ayacucho. Eso está en un documento de IDL, ¿no? En un reportaje que ellos hacen. Se jactaba de lo que había hecho en Ayacucho y de la lucha que habían hecho en Ayacucho, y que ahora se hacía llamar Ricardo Hurtado. Pero las investigaciones de IDL lo que arrojan es que los pobladores sabían de que su nombre real
que solo usaban los más cercanos a él, era Telmo. Telmo Hurtado. Entonces lo encontraron a Telmo Hurtado, presumiblemente era el Telmo Hurtado, sacan este reportaje y el tipo desaparece, vuelve a desaparecer. En el 2002, cuando cae el gobierno de Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma otra vez la matanza de Ajomarca como uno de los puntos que se deberían volver a investigar, porque nunca se había condenado a nadie ahí, y reabre el caso, ordena que un tribunal peruano reabre el caso. Cuando Telmo Hurtado se entera de esto, se larga a Miami, se va a Estados Unidos y desaparece. Otra vez desaparece, se va a Estados Unidos y desaparece. Sin embargo, más o menos en el 2008, parece que hizo algo allá en Estados Unidos, algo hizo que lo detuvieron las autoridades de migraciones. Había faltado a unas reglas de migraciones, no está claro ahí, no he encontrado algún documento que especifique qué es lo que hizo en Estados Unidos, pero parece que hubo alguna cosa que él no declaró o se quedó más tiempo del que debía estar. La cosa es que lo descubrieron y lo detuvieron. Y luego se enteraron de que tenía esta investigación pendiente en Perú, hicieron todo el proceso de extradición y en el 2011 vuelve al Perú, ¿no? Ya esposado, ¿no? Ya preso. Termina siendo juzgado y lo condenan a 24 años de prisión. Ahora sí por los asesinatos de Ajomarca, ¿no? Se le identifica como el responsable directo, el hombre que va y comete la ejecución en el campo, ¿no? En el campo de acción. Lo condenan a 24 años junto a otros dos militares. Y lo que se establece ahí es bastante interesante. Es que él no simplemente hizo esa matanza porque estaba loco, sino porque había recibido una orden superior. Había una política instalada en el ejército en ese tiempo de los 80 de cometer estas masacres, ¿no? Entonces, eso dice la sentencia. Lo condena a 24 años. Ya han pasado varios años y entiendo ahora, haciendo los cálculos, que le quedan 4 años todavía en prisión, ¿no? Entonces, bueno, dentro de 4 años, que será 2029 más o menos, sabremos qué le ha pasado a Telmo Hurtado. Yo alguna vez me parece que conversé o leí sobre algún periodista que había tratado de entrevistarlo en la cárcel, periodista que se trató de infiltrar en la cárcel, lo había llegado a tener cara a cara a Telmo Hurtado, pero cuando Telmo Hurtado se enteró que era periodista, casi lo mata a golpes, ¿no? Tuvieron que agarrar a los guardias, todo. Es un tipo que tiene una energía pues bastante mortal, ¿no? Bastante sádica. Y bueno, hasta ahora está en la cárcel. Entonces, Telmo Hurtado, nunca hay que olvidar ese nombre. El carnicero de los Andes o el monstruo de la comarca. Esa es la historia de hoy. Chao, chao. Gracias. Suscríbanse.